Reciba un cordial saludo. Hoy vamos a mostrar un video acerca del capítulo 8. El capítulo 8 está orientado a lo que es arreglos, o sea, a lo que comúnmente llamamos vectores, matrices y arreglos n-dimensionales. Desde luego, desde el video anterior ya habíamos hablado de la programación orientada a objetos, de tal manera que este capítulo de arreglos, todo está orientado a objetos. Igualmente el próximo capítulo sobre archivos que también está orientado a objetos. Un arreglo es un conjunto finito de datos. Un arreglo almacena valores del mismo tipo de datos. O sea, si son enteros, todos deben ser enteros. Si son reales, todos son reales. O si son de carácter, todos son de carácter. Si son objetos, todos son de tipo objetos. Se identifican por un único nombre. Los accesos a los elementos se hace por medio de índices. O sea, el índice nos va a indicar la posición relativa que ocupa un elemento dentro del arreglo. Eso significa que los arreglos tienen acceso directo. Los elementos dentro de un arreglo están numerados de 0 en adelante. Los arreglos tienen un manejo de gran volumen de datos del mismo tipo. Los datos deben estar relacionados. Hay un acceso directo o secuencial a los datos almacenados. Realizar operaciones complejas sobre los datos. En esta página que ven ahí, ustedes pueden encontrar mucha más información. Un arreglo es una variable con la particularidad de que puede contener varios datos del mismo tipo, entero, real, carácter, objetos, etc., dependiendo del lenguaje. La necesidad de usar arreglos viene de la manipulación de grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de información, y también porque una variable común puede contener solamente un dato. Si se quiere guardar muchos datos sin que uno borre el otro, se necesitarían tantas variables como datos. Y el manejo de muchas variables, con nombres diferentes, por supuesto, es muy complicado. Clasificación. Los arreglos se clasifican según la dimensión en que nosotros veamos los datos, cómo miremos los datos. Una primera clasificación de los arreglos más antiguos es los arreglos unidimensionales conocidos comúnmente como vectores. Entonces, un vector tiene un nombre que tiene especificado, puede ser cualquier nombre. Y lo podemos representar como una fila o como una columna. De las dos maneras lo vamos a ver bajo una sola dimensión. Entonces, miren que la numeración de los elementos del arreglo nombre parte desde 0 hasta 3, de tal manera que este arreglo tiene 4 elementos. Podríamos almacenar entonces 4 nombres. O sea, comienza en 1 y llegaría hasta n-1. Como columna, es lo mismo. Parte de 0, 1, 2, 3 y también lo veríamos bajo una sola dimensión. ¿Cómo accedemos a un campo dentro del arreglo? Si al nombre del arreglo le adicionamos un índice entre corchetes, entonces esa es una variable común y corriente. Entonces fíjense, nombre es un nombre genérico, pero cuando le adicionamos un índice ya nos estamos refiriendo a una variable en particular. Es decir, como fila nombre sub 3 nos va a indicar lo que hay en el contenido que tiene la variable nombre sub 3. Y como columna, nombre sub 1 nos va a indicar el contenido que tiene la variable nombre sub 1. Entonces, nombre solamente es genérico. Para poder acceder a cada elemento necesitamos un índice que va a estar entre corchetes. Y ese índice indica la posición al cual queremos referenciar. Los índices son entonces valores constantes o variables. Una segunda clasificación de los arreglos son los arreglos de 2 dimensiones,
comúnmente llamados matrices. Como podemos mirar, una matriz ya la podemos llamar como, o denominar como un arreglo de arreglo. Si miramos como filas, la fila 0 es un arreglo, la fila 1 es un arreglo, la fila 2 es un arreglo. Como columnas ocurre exactamente lo mismo. De tal manera que en este caso de las matrices, los datos se miran bajo dos dimensiones, que las denominamos filas y columnas. Por ejemplo, aquí, mat sub 1, 3, donde está la X, quiere decir que está en la fila 1 y en la columna 3. Está en la fila 1 y en la columna 3. O sea, la columna 3 es esta, la que tendríamos aquí. Filas, columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Y aquí, por este lado, tendríamos la fila 1. Bueno, entonces, estas son las filas. Estas son las filas. Y estas que están de aquí para acá son las columnas. Entonces, de igual manera, las columnas comienzan desde 0 y irían hasta la cantidad de columnas menos 1. Entonces, mat sub 1, 3 indica el contenido que tiene la variable que está almacenado en la fila 1, columna 3. Fíjense en esto. Nombre de la variable más índice o más índices es igual a una variable común y corriente. Común y corriente. Entonces, mat sub 1, 3 es una variable. Mat sub 2, 3 es una variable. Todas esas entonces se comportan como variables. Siempre que al nombre del arreglo la adicionemos, en este caso, dos índices. Arreglos multidimensionales, también llamados arreglos de arreglos. Entonces ahí tenemos un arreglo de 3 dimensiones, que se pueden mirar de varias formas. Primero los planos, después las filas y las columnas. Cada plano es una matriz. Cada plano es una matriz, o sea, matrices superpuestas. En el primer plano estamos indicando el planos 0, 1, 1. O sea, que está en el plano 0, fila 1, columna 1. En la primera matriz tenemos 0, 3, 2. O sea, está en el plano 0, fila 3, columna 2. Plano 0, 0, 4. O sea, está en el plano 0, fila 0, columna 4. Entonces miren que el primer índice nos está indicando planos, segundo filas, tercero columnas. En la segunda matriz tenemos planos sub 1, 0, 1. O sea, quiere decir que está en el plano 1, fila 0, columna 1. Y abajo, planos sub 1, 3, 4. Indica que está en el plano 1, en la fila 3, columna 4. Y la matriz que está detrás, entonces estamos indicando el elemento ubicado en el plano 2, fila 0, columna 3. Y abajo estamos indicando el plano 2, fila 2, columna 4. De igual manera que las filas y las columnas inician en 0, entonces también los planos inician desde 0 hasta el número de planos menos 1. Pseudocódigo. ¿Cómo referenciamos en pseudocódigo, o sea, en algoritmos, un vector? ¿Cómo lo definimos? Un arreglo unidimensional, entonces, hay que darle el tipo de dato. Ya decíamos que un arreglo almacena valores del mismo tipo de dato. Entonces, debemos darle el tipo de dato que van a tener cada componente del arreglo o cada elemento. El nombre que le vamos a asignar y la dimensión. Esa dimensión quiere decir hasta cuántos elementos voy yo a almacenar en ese vector. Esa dimensión no puede ser al azar. Debe ser de acuerdo a un análisis que hagamos de la cantidad de datos que vamos a manipular dentro de las reglas.
¿Cuál es esa máxima cantidad? ¿Hasta cuántos elementos puede tener el arreglo en un momento determinado? Miramos cómo se define una matriz. También, tipo de dato, nombre del arreglo, o sea, nombre de la matriz. Dimensión 1, que indicaría las filas, y dimensión 2, que indicaría las columnas. O sea, en la dimensión 1 pondríamos el máximo número de filas, en la dimensión 2 colocaríamos el máximo número de columnas. Ya en los arreglos tridimensionales o multidimensionales, también tenemos tipo de dato, nombre del arreglo, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, 4, etc. ¿Qué métodos más comunes utilizamos con arreglos? Desde luego, el constructor, que sería el mismo nombre de la clase que le demos al problema que estemos solucionando. Los métodos get y set. Recordemos que el método get nos devuelve el contenido de una variable y el método set nos ayuda a cambiar el contenido de una variable. Leer el arreglo, o sea, pasar la información desde un medio externo a la memoria y se va a almacenar entonces en el arreglo que hemos definido. Imprimir el arreglo, o sea, imprimir todos los elementos que el arreglo contiene. Buscar un elemento, o sea, si nos dan un valor, nosotros buscamos dentro del vector si ese valor se encuentra o no se encuentra dentro del arreglo. Insertar al final, o sea, simplemente cuando vamos a insertar un elemento al final de un arreglo, si es un vector, incrementamos, lo ponemos en la posición n y aumentamos n en 1. Ordenar. Es muy útil este proceso, este método de ordenamiento. Ordenar un arreglo es colocar los elementos del arreglo en un orden, que puede ser ascendente o descendente. Si es ascendente, entonces el valor mínimo del vector estaría en la primera posición y el valor máximo que almacenado en el arreglo quedaría en la última posición. Descendente significaría al contrario, que el valor máximo o mayor de los elementos del arreglo quedaría en la posición 0 y el último, el menor de todos, quedaría en la posición n-1. Borrar un elemento. Eso quiere decir que vamos a sacar un elemento del arreglo y de tal manera que el arreglo continúe ordenado. O sea, primero ordenamos el arreglo y luego al borrar un elemento el arreglo debe quedar ordenado. Ejemplo. Elaborar una clase que permita manejar un vector en el cual se pueden almacenar valores de tipo real. Los métodos a ser implementados son el constructor, que desde luego no debe faltar. Desde luego pueden haber varios constructores, se puede sobrecargar los constructores. Los métodos set y get para cada una de las variables. Leer el vector, imprimir el vector, ordenarlo ascendentemente. La cantidad máxima de valores que vamos a manejar en el ejemplo es de 100. Continuación del ejemplo. Identificación de datos. Los datos de entrada son n, tamaño del arreglo. Cada uno de los valores a ser almacenado. Los datos de salida son todos los valores almacenados en el arreglo. ¿Qué acciones o métodos vamos a implementar? Desde luego el constructor, que será la clase se llamará vector. Desde luego el constructor tiene el mismo nombre de la clase y será un constructor parametrizado. Tiene un parámetro, n, que es la cantidad de valores que nos va a decir el usuario que tiene para ser almacenados en el vector. Los métodos get y set para cada uno de los atributos. Y leer el vector, que lo vamos a leer desde el programa principal, para que desde el programa principal se puedan entrar datos correctos. O sea, se puedan analizar los datos y verá si ellos están correctos o no. Y entonces vamos a tener como parámetros el índice, o sea, a qué lugar vamos a llevar el elemento y el valor que vamos a llevar. Imprimir el vector y el método de ordenar. Ya explicamos el algoritmo o ejemplo que vamos a hacer.
Recuerden que las acciones que vamos a hacer son el constructor, que es el mismo nombre de clase, o sea, vector. La clase se llama vector y que tiene dos variables privadas. Entero n, que va a ser el valor que nos va a dar el usuario para la cantidad de elementos que él tiene. Privado real b, o sea, b va a ser el vector que lo definimos de 100 elementos según el problema. Si n es 50, entonces de estos 100 que hay aquí, solamente vamos a llenar 50. Los otros 50 quedarán entonces vacíos. Hacemos el constructor. Público vector entero n, o sea, como les decía ahora 50, entonces aquí nos llegaría 50 y a n le llevaríamos entonces 50. N valdría 50. Eso quiere decir entonces que se generaría un vector de 50 elementos. Público entero get n, que me retorne n. Público real get entero índice, retorne b subíndice. Este método entonces nos va a retornar un elemento del vector. ¿Cuál es el elemento? El que esté en la dirección que nos dé índice, en la posición relativa que indique índice. Fin get b. Público void set n, entero n. O sea, cambiamos el número de elementos. A n le vamos a llevar n. Público void set b, entero post real valor. B sub post le llamo valor. O sea, este método entonces nos va a servir para cambiar el valor que hay dentro de un vector. Por ejemplo, si el vector por aquí tiene un valor en esta posición 2 y aquí viene el valor 3, entonces esto lo cambiaríamos por 3. Esto haría este método. Bueno. Público void leer vector, entero índice real valor. Miren que este método es muy parecido a este. Podemos, inclusive, para leer vector, podemos utilizar este método de acá también. Este método no lee el vector aquí directamente. ¿Por qué? No tiene índice, o sea, nos indica a dónde vamos a llevar el valor que le vamos a mandar. O sea, nos manda la posición y nos manda el valor. O sea, a B subíndice le llevamos valor. No leemos aquí, no lo aconsejo que leamos aquí dentro de una vez. ¿Por qué? Dejamos que esta lectura del vector se haga desde el método principal, para que esta información que llegue a este método venga validada. O sea, eso quiere decir que a los métodos no le llevemos basura. Que la información que se lleve al método sea una información que sea correcta, que sea validada. Y imprimir el vector. Público void imprimir vector, entero i. Miren que si n es igual a 0, o sea, recuerden que n es la cantidad de elementos del vector, podemos estar borrando constantemente y llegar a un momento determinado en que ya el vector no tiene elementos. Si n es igual a 0, entonces que nos escriba el vector está vacío. Si no, para i igual a 0, i menor que n, i más. ¿Por qué menor? Porque partimos desde 0 hasta menor que n. Escriba b sub i. Fin para, fin imprimir vector. Continuamos con el otro método, el de ordenar. Digamos que el vector que nosotros leímos, o sea, n, que nos mandó el usuario, vale 3. Y ese vector va a ser este. 4, aquí 3, 1. ¿Qué método de ordenamiento vamos a usar? Hay varios métodos de ordenamiento, más de 10 métodos de ordenamiento. En el libro ustedes tienen explicados 4 métodos de ordenamiento. El método de burbuja, que es muy básico, el más sencillo, el que más, digamos, se utiliza. El método de burbuja mejorado, también está explicado en el libro. El método de selección directa y el método de inserción directa, que se le conoce comúnmente como el método de la baraja. Nosotros vamos a utilizar el método ordenar por selección. ¿En qué consiste el método ordenar por selección? Vamos a explicarlo aquí.
consiste en buscar el menor de todos. O sea, este que tenemos aquí es el primer menor. Y lo intercambiamos con el elemento que esté en la posición 0. Recordemos que esto se enumera desde la posición 0 en adelante. Tengan en cuenta lo siguiente, que si yo voy a cambiar, vamos a intercambiar este valor con este, si yo paso, si digo a b sub 0, lleve lo que hay en b sub 2, ¿qué va a pasar? Que esta es una variable, ya lo dijimos, esta es una variable, entonces esto vale 3, y le asignamos lo que hay en b sub 2, que es 1, entonces este 3 va a desaparecer, ya no lo podemos recuperar. Entonces, en todos los métodos de ordenamiento tenemos que utilizar una variable auxiliar que nos almacene cualquiera de los dos valores que vamos a intercambiar. Explicamos todo aquí, lo voy a hacer paso por paso, sería lo siguiente. Tendríamos 3, 4, 1. Primer menor. Lo intercambiamos 0, 1, 2. Que está en la posición 2, lo intercambiamos con la posición 0. O sea, este lo pasamos para acá y este para la posición 2. De tal manera que el vector me quedaría de esta forma. Pasamos 1 para acá, entonces aquí queda 1. El 4 no lo hemos modificado y aquí estaría 3. ¿Qué ha pasado? Que el menor de todos lo pasamos a la posición 0. O sea, ya tenemos el primer menor, en la posición que le corresponde. Ahora buscamos el segundo menor de aquí para acá. O sea, de aquí en adelante. El segundo menor es 3. Este sería el segundo menor. Y lo intercambiamos con esta posición de aquí. Al intercambiar esto, recuerden que necesitamos la variable auxiliar. Entonces nos quedaría 1, pasamos a 3 para acá y a 4 para acá, y ya el vector nos quedaría ordenado ascendentemente. Entonces los ordenamientos se pueden hacer de dos clases, ascendente o descendente. Ascendente es el que hemos hecho. Ascendente quiere decir que el menor de todos está en la posición 1 y el mayor de todos está en la posición 2. Si fuera un ordenamiento descendente, entonces nos quedaría así, 4, 3, 1, descendente. O sea, el mayor estaría en la posición 0 y el menor estaría en la posición 2 del vector que lo hemos llamado B. Esto es en lo que consiste el método de selección para hacer un ordenamiento. Ese que está allá, lo que hemos visto, lo vamos a guardar como una clase, como un puntual. Un puntual. Entonces aquí, y lo vamos a guardar como clase vector. O sea, lo que hicimos lo vamos a guardar como clase vector. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que utilice la clase vector. O sea, sería un include en C++ o sería un import en Java. Entonces, clase, usar vector, usa clase vector, clase, usa clase vector, que sería el nombre de esta clase de aquí. Método principal, entero n, opción, real valor. Digite el número de elementos del vector, lea n. Vector a igual a vector sub n, o sea, recuerde que este es el nombre de la clase, por lo tanto aquí estamos definiendo un objeto que lo hemos llamado a. O sea, si n, que nos manda el vector, que nos manda el usuario, recuerde que teníamos un vector allá definido que iba desde 0, 1, 2, hasta 99, porque lo declaramos de 100. Pero si este n que nos mandan aquí son 3 nomás, entonces aquí va a decir, tenemos un menú, entonces nos manda n, entonces n va a valer 3, o sea, 3 elementos nomás. Tenemos un menú. Leer el vector. Imprimir vector, ordenar vector, salir del menú, digite la opción deseada, lea opción. O sea que nosotros podemos leer el vector, imprimirlo. Luego ordenarlo y volverlo a imprimir cuando lo tengamos ordenado. Bueno, digite la opción deseada. Digamos que digitamos la opción 1, entonces nos venimos por aquí por el caso 1. Entero índice igual a 0, entero índice igual a 0, índice menor que n, índice igual a índice más 1. Hacemos un ciclo par.
Esquiva, dígito del elemento índice más 1. O sea, índice, noten aquí, que vale 0. 0 más 1, entonces nos diría el elemento 1. Para nosotros sería el elemento 1. No nos importa cómo lo guarde el lenguaje. Tanto Java como C y C Sharp enumeran los elementos del vector de 0 en adelante. Pero aquí para el usuario sería índice más 1, o sea, el elemento 1, que respondería al elemento 0 de acá. Entonces, el primer elemento que nos va a entrar aquí sería el elemento 3, que es el que explicamos allá. Y nos va a mandar el índice, o sea, que en la posición 0 nos lleve el valor que leímos aquí, que fue 3. A la posición 0 llevamos 3. Y ya punto leer vector, o sea, llamamos el método que vimos ahora, que es el leer vector. Le mandamos índice, que es 0, y valor. Entonces no lo guarda en la posición 0. Y vuelve aquí. Incrementa índice en 1. Entonces 0, esto vale 1. Aquí nos diría, digite el elemento índice más 1, o sea, el elemento 2, que iría a quedar en la posición 1 del elemento. Lea valor. No, que pongamos aquí valor también, entonces tendríamos 3. Ahora que nos lee valor es 4. Y ya punto leer valor. Llamamos el método que vimos ahora anteriormente. Entonces al leer vector le mandamos índice. ¿Cuánto vale índice? 1. ¿Cuánto vale valor? 4. O sea que a vez 1 le vamos a llevar el valor 4. Y vamos a ver aquí el valor 4. Y fin del par. Vuelve aquí, incrementa a índice y vale 2. Recuerden que esto iría hasta 2, porque n vale 2. Escriba, digite el elemento índice más 1, o sea, el elemento 3, y lo vamos a guardar en la posición 2. Elegimos el valor. El valor es 1. Y llamamos al método a.leer vector y le mandamos ¿qué índice? 2, o sea, esta posición. ¿Qué valor le mandamos? 1. Entonces hemos llenado ya el vector 3, 4, 1. ¿Por qué? Porque cuando venga aquí se incrementa índice, vale 3. 3 ya es mayor que 2, que es el valor de n. 3 es mayor que 2, que es hasta donde va a ir el ciclo, hasta menor que n. N vale 3, menor que n sería entonces que llegue hasta 2. Muy bien. El caso 2, imprimimos el vector, entonces nos va a imprimir, primeramente, nos va a imprimir esto que hay aquí. Como está el vector, 3, 4, 1. Okay. Llamamos el método de imprimir vector, que lo vimos allá dentro de la clase vector, dentro de esta clase vector. Dentro de esta, no lo vemos, clase vector. Oye, lo vimos ahorita. Imprimir el vector. A.ordenar. Entonces este vector que está aquí, lo vamos a ordenar y ya vimos que nos va a quedar así. Nos va a quedar 1, 3 y 4. Si volvemos a invocar imprimir vector, entonces nos va a imprimir el vector ordenado. 1, 3, 4. Bueno, aquí va a salir del menú. Salimos del menú. Y fin casos, mientras la opción sea diferente de 4. O sea, tenemos 3 o 4 opciones. Cuando la opción sea 4, quiere decir que vamos a salir del menú. Terminamos el problema. Yo espero que me hayan entendido bien en el manejo de arreglos. De esto hay que hablar bastante. En el libro van a encontrar muchos más métodos que podemos hacer con vectores. No más con vectores simples. No solamente ordenar, podemos insertar desordenado, insertar ordenado el vector, podemos buscar un valor dentro del vector, podemos insertar, borrar un elemento si el vector está ordenado o insertarlo si el vector está ordenado. También dentro de este capítulo vamos a mirar no simplemente vectores simples como los que vimos acá, sino que vamos a mirar también vectores de objetos. O sea, donde un elemento de un vector no es una variable, un valor simple, sino un conjunto de valores, todos los valores que tenga el objeto definidos
o sea, lo que se hayan definido en la clase a la cual pertenece el método. También vamos a hablar sobre matrices en el texto y también vamos a hablar sobre arreglos de 3 dimensiones. Muchas gracias.